maravilloso, grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él, grande es el amor de Dios. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este segundo domingo del tiempo ordinario. Reunidos en esta celebración, hemos vuelto a sentir el llamado de Dios. Él nos sigue llamando día tras día a vivir como hijos suyos y a trabajar por su reino. Todo encuentro con Jesucristo transforma la vida en un encuentro espiritual que orienta la vida totalmente hacia Dios y hacia el servicio de los demás. Muy buenos días para todos. Celebramos hoy el Día del Señor, segundo domingo del tiempo ordinario. Queremos orar en esta Santa Eucaristía por toda nuestra comunidad creyente, muy especialmente el eterno descanso de Jorge, Alberto y Vitalino Traslaviña en intención de la familia. 26 meses de Gabriel Mateus, intención de su señora esposa, hijas y nietos. De Alfonso Granados, intención de su familia. Acción de gracias a la Santísima Trinidad por milagro recibido, intención de la familia Sierra Romero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que te adore, oh Dios, la tierra entera, que toque en tu honor, que toque para tu nombre. Iniciemos, queridos hermanos, nuestra celebración pidiendo a conciencia perdón a Dios por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros te ocultamos, por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino Y nosotros no te seguimos, por eso, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres La vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las lecturas que escucharemos es la palabra de Dios y un llamado para nosotros hoy. El sacrificio que ofrecemos con Jesús nuestro Señor nos compromete a responder generosamente al llamado de amor de Dios. Dios no llamó solamente a Samuel, sino a cada uno de nosotros y quiere que respondamos: aquí estoy, Señor, pues soy parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Escuchemos atentos su mensaje y que sea signo de obediencia a la voluntad de Dios. Del primer libro de Samuel. En cierta ocasión estaba Samuel durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: aquí me tienes. Y se fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Elí respondió de nuevo: yo no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte. Es que Samuel todavía no conocía al Señor y no había recibido ninguna revelación de él. Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: vete, acuéstate, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es dueño de nuestro cuerpo. Y además, Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Con cualquier otro pecado que uno cometa, no entrega su cuerpo, pero el que comete el pecado de fornicación, peca contra su cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Espíritu que recibieron de Dios y que habita en ustedes? No se poseen en propiedad, porque su rescate lo pagó Dios. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Estaba otra vez Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y se quedó mirando a Jesús que pasaba y repitió: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían. Les preguntó qué querían. Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y verán. Ellos fueron y vieron dónde vivía y ese día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los que oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa unigénito, ungido, y lo llevó a donde Jesús. Jesús se quedó mirándolo y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que tenemos que entender en este domingo, y es como la invitación a la conciencia y a la reflexión de nosotros como creyentes y como iglesia, es comprender que Dios siempre nos llama, que Dios siempre nos busca y que nosotros hemos recibido una invitación a la cual debemos responder. En ese orden de ideas podríamos decir que hoy es el domingo de la vocación, pero cuando nosotros utilizamos la palabra vocación, todo el mundo piensa en las monjitas y en los sacerdotes, y resulta que no. La palabra vocación viene del latín vocare, que es un verbo y significa llamar. Y es que todos nosotros hemos sido llamados por el Señor, primeramente a la vida, a la existencia, luego a la fe, a nuestra iglesia. Y en esa vocación, en ese llamado que nosotros, cada uno ha recibido, tenemos que ser conscientes de que cuando llama a alguien hay que responder. Y en el caso de Dios, que nos llama esencial y fundamentalmente,
tenemos que responder con la vida. Eso es lo que nos narra hoy la primera lectura del libro de Samuel. El libro de Samuel nos cuenta la historia de un jovencito, Samuel, que fue a acompañar y a servir en el templo junto a un sacerdote que se llamaba Elí. Y entonces en la noche, cuando estaba descansando, él sintió que lo llamaban, Samuel, Samuel. Y él se levantó y fue donde el sacerdote, aquí estoy, ¿no es cierto? ¿Me han llamado? Y él, no, así por 3 veces. A la tercera vez, entendió Elí, el sacerdote, que era que Dios lo estaba llamando. Y entonces le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, sepas que es la voz de Dios. Vete y te acuestas, y si alguien te llama, respóndele. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y este muchachito se fue a dormir otra vez, y efectivamente escuchó el llamado por 4ª vez, Samuel, Samuel. Y él le responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue creciendo, y el Señor estaba con él, y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Ahí hay varias cosas para nuestro bien que coinciden con el Santo Evangelio. El Señor no deja de llamarnos de muchas maneras, a través de personas, de acontecimientos, de situaciones. Pero nosotros no podemos ser sordos, ni ciegos, ni cerrar nuestro corazón. Si nosotros le pusiéramos un poco más de atención a la forma como el Señor nos instruye, nos advierte, nos hace caer en cuenta, tal vez no cometeríamos tantos errores y tal vez no viviríamos a veces como tan indiferentes y tan apartados del Señor. Y por eso fíjense ustedes cuál debe ser la respuesta nuestra. La de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha, porque si yo no escucho al Señor, ¿de qué sirve que el Señor se comunique y me comunique constantemente su amor, su misericordia, su voluntad? Ahora, escuchando al Señor, ¿qué hay que hacer? Obrar, vivir de tal manera. Y por eso no es la vocación simplemente de las religiosas, de los sacerdotes, de algunos apóstoles comprometidos. Es la vocación de todo hombre y mujer. Es que el Señor ha venido a buscar la humanidad y ha dejado la iglesia como ese instrumento para continuar llamando. El Santo Evangelio que hemos escuchado hoy, fíjense ustedes, nos dice que Juan volvió a ver al Señor y dijo, Él es el Cordero. Él es, ¿no es cierto?, el que estamos esperando, el Cordero de Dios. Y los apóstoles, los discípulos de Juan, al escuchar eso, se fueron con el Salvador. Es interesante cómo ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y cuando él vuelve y lo presenta, que ya es por 2ª vez, ellos le dicen, bueno, lo saludan y siguen detrás del Señor, detrás del Salvador, detrás del Mesías. Cuando uno entiende quién es Cristo, ¿qué hace por ahí buscando otras cosas? Y eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender y obrar en nuestra vida, queridos hermanos. ¿En quién pongo yo realmente mi confianza? ¿A quién entrego mi vida? ¿A quién entrego mi voluntad, mi corazón? Por eso es tan grave cuando los cristianos no somos definidos, cuando somos agualetas y cuando pretendemos encenderle una velita a Dios y otra a la bruja del 88, una velita a Dios y otra por allá al que lee los astros y las cartas y el chicote y no sé cuánto. ¿En dónde estamos? ¿En qué estamos nosotros? ¿En qué estamos nosotros? Cuando yo pretendo ser bueno y sigo invadido en los vicios, eso no tiene sentido. ¿Usted a quién pertenece? ¿Usted de quién es? ¿Cuál es el espíritu que usted ha recibido y en el cual vive?
Entonces, nuestro llamamiento, la vocación, Dios nos ha llamado ¿para qué? ¿Para que yo sea indiferente? ¿Para que yo le juegue sucio? ¿Para que yo lo viva retando y lo viva comparando con otras cosas que no le llegan ni a los tobillos? No, cuando el Señor me llama, Él quiere mi alma. El Señor viene es por mi salvación. El Señor viene por mi espíritu. Y como dice la segunda lectura, Él viene por la persona completa, por dentro y por fuera, el cuerpo también. Por la integridad del ser humano. No nos podemos olvidar, nos dice la segunda lectura, que somos templos del Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él. Él vive en nosotros. Pero ¿será que Dios sí puede vivir en mi vida, en mi corazón, así como yo soy? ¿O el Señor sí viene a vivir a mi corazón, pero como la vieja loca lo saco a escobazos, con mi forma de ser? No. Entonces hay que tomar conciencia. ¿Para qué el Señor nos llama y nos busca? Y fíjense ustedes, la actitud de Samuel es perfecta. Aquí estoy, Señor. ¿No es cierto? Si el Señor te vuelve a llamar, le dijo Elí, tú le tienes que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y la palabra escucha es distinto a oír y a saber. La palabra escuchar significa entender, comprometerse y llegar a obrar, a obedecer. El Santo Evangelio nos cuenta que después de que los discípulos se fueron, el Señor se dio cuenta, se percató que lo estaban siguiendo. ¿Qué quieren? Es la pregunta que el Señor le hace a estos dos discípulos que lo siguen, que son los discípulos de Juan Bautista y que después van a ser dos de sus apóstoles, nada menos y nada más que San Andrés, el hermano de San Pedro, y el otro discípulo que lo sigue al Señor es no, aquí dice solamente del hermano y el otro, dice ahí, bueno, uno de los 12. Estos dos que lo siguen, fíjense ustedes, le preguntan a él una cosa: ¿dónde vives? ¿Dónde vas a estar? El Señor no le dio una dirección, no, vengan, ese es un llamamiento, vengan y vean, vengan y tengan parte conmigo. O sea, esto no es como de teorías, sino de convivencia, de vivir con el Señor. Y efectivamente, ellos se fueron donde el Señor, a donde vivía, y ese día se quedaron con Él. Fíjense ustedes que así también termina la primera lectura. Después de que respondió Samuel, dice que él iba creciendo, él ya empezó a tener conocimiento, experiencia de Dios. Él vivía en el templo con el sacerdote Elí y ya empezó esa convivencia, esa familiaridad, ese conocimiento el uno del otro, porque es que sin conocernos y sin conocer al Señor no podemos enamorarnos ni podemos obedecerle. Usted a quién obedece y a quién quiere, a quien conoce y en que sabe que puede confiar. Y entonces fíjense ustedes que aquí hay un proceso muy interesante. El Señor les dice: vengan y verán. Y ellos fueron y se quedaron ese día. Tuvieron la experiencia. Mientras que nosotros no tengamos la experiencia del Señor, no lo frecuentemos, no lo busquemos, no compartamos con Él, no le perdamos tiempo, no nos vamos a enamorar del Señor. Y por eso nosotros somos a veces cristianos de teoría. Y entonces, si se pasa la oración de 10 minutos, ya empezamos a tosernos y en el torcernos: uy, pero no va a terminar, uy, pero no. Esos no son los cristianos que tienen la experiencia de Dios. Cuando uno está enamorado del Señor, uno goza
desea, disfruta del ser que ama. Y eso es porque nosotros no hemos llegado a entender que tenemos que pasar nuestra religión de la mente al corazón. Que a mí no me va a salvar recitar los 10 mandamientos, que a mí no me va a salvar decir quién es la iglesia, quién es Dios, quién es la Virgen. Pues, ¿cuál es su relación con Él, con ellos, con ella? ¿Cómo vives tú tu fe? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cómo tú oras, hablas, dialogas, le cuentas tus cosas al Señor? Eso sí es lo que va dejando en mí mi condición y mi convicción de que Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el ungido, el Señor de mi vida, el que estábamos esperando. Esa experiencia hasta las 4 de la tarde que tuvieron estos 2 discípulos, ¿qué causó? Que ellos salieron y a los primeros que encontraron, en el caso de Andrés a su hermano Pedro, encontramos al Mesías. Ellos lo que vieron en la convivencia, sí Señor, este es, no solamente porque lo señaló Juan, sino porque ya tuvieron la experiencia del Señor. Es que los evangelios, las oraciones, los ritos, las celebraciones en nuestra iglesia tienen que llevarme a que yo me convenza y tenga la experiencia personal, no simplemente lo que hemos recogido en 2000 años. Esa experiencia es importante, pero para que yo viva mi propia experiencia del Señor. Y por eso, fíjense ustedes, tan pronto ellos tienen esa experiencia, salen. Y Simón Pedro, bien invitado por su hermano, camine, vayamos donde lo encontramos. Y siguieron a Jesús. Muy importante, cómo el Señor, cuando se encuentra con Simón Pedro, que fue llevado por su hermano Andrés, el Señor de inmediato le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. En la voluntad de Dios. Y ahora sí pasemos a lo que estamos repitiendo en el Salmo en este domingo. Esta es una frase que está desde el Antiguo Testamento y que se confirma de manera muy especial en el libro de los Hebreos. Y se coloca como el lema, como la frase que resume la intención de Jesucristo, nada menos y nada más. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta frase es totalmente el contraste, la solución, la cura, el antídoto contra la desobediencia de Adán y Eva. Exactamente, esta fue la vacuna contra el virus de Adán y Eva en la desobediencia. Y es la actitud de Cristo. Primero que todo tiene 2 partes. Aquí estoy, Señor, que significa una presencia, una realidad, lo que yo soy. Aquí estoy de frente a ti. Mírame, Señor, por dentro y por fuera. Lo que soy, lo mucho o lo poco, de frente a ti, tuyo. Y ahora la segunda parte. Esa presencia, que en el caso del Señor Jesucristo es uno como nosotros, humano, como lo celebramos ahora en la Navidad, nos dice el motivo por el cual todo eso sucede. Que escogen a la Virgen, que nace, que fue anunciado, que en un portal de Belén pobre, que los Reyes Magos, que les tocó ir a Egipto, todas esas cosas, que eso es una vida increíble, maravillosa en tantas cosas. Y sin embargo, ¿para qué es todo eso? Para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Yo diría 2 cosas. La primera, que Él como humano sea lo que Dios proyectó en el momento en el cual en la creación nos hizo hombre y mujer. Un humano que realiza y que permanece en lo que Dios proyectó y pensó cuando nos hizo a nosotros. Por eso
ejemplo y modelo. Segundo, uno que desde su condición de Dios y de hombre restaura lo que se dañó en nosotros y por eso es Salvador y Redentor. Y entonces esta debe ser la actitud del auténtico hombre y mujer creyentes, discípulos, seguidores del Señor. Aquí estoy, Señor, no para hacer mis caprichos, ni mis gustos, ni lo que medio puedo, porque es que esa es la otra. Nosotros como cristianos nos estamos resignando con hacer cositas buenas. Esa es la voluntad de Dios. No nos olvidemos. Miren, esto grábenlo allá donde no se les borre. Así les dé Alzheimer, que no se les borre esto. Que es importantísimo. Dios permite todo, pero no todo es la voluntad de Dios. Y yo como cristiano, yo como creyente, como sacerdote, como religiosa, como apóstol, como papá, como mamá, como hermano, como amigo, como feligrés, lo que tengo que buscar a cada momento y en cada día de mi vida es hacer la voluntad de Dios. Y no nos engañemos. Tantas veces nosotros estamos como pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y eso no era. Por ahí no es. Más bien está haciendo sus caprichos, sus comodidades. Está haciendo, como dicen por ahí los corruptos, lo suyo, pero no lo de Dios. No lo de Dios. Por eso, hoy es muy hermosa esta palabra. Cuando Dios nos llama, que no deja de llamarnos, es para indicarnos cuál es el camino a seguir. Pero si tú entiendes el camino de Dios y no lo sigues, por eso dice el Evangelio también en otra parte, al que mucho se le da, mucho se le pide. Usted que entendió, ya no tiene derecho a vivir de cualquier manera. Usted que se metió en las cosas de Dios y que va comprendiendo, por eso va surgiendo en nosotros una sensibilidad. Lo que antes para mí no era como, ahora ya no. Y el Señor me ilumina. Y por eso encuentra uno en el proceso personal que uno empieza a decir, mire, yo me acuerdo de tal cosa, yo en ese momento no era como consciente, no, ahora veo, claro, porque eso es lo que hace el Señor, no nos deja igual, no nos puede permitir el pecado, no nos puede permitir en el capricho, en la, digamos, indiferencia, que yo me dañe. Y esto es muy importante, la actitud, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y primeramente, mi vida tiene que ser la que invite. El testimonio, el ejemplo. Y segundo, ayudar también cuando se pueda, para que muchos tengan la experiencia de Dios. El que realmente conoce de Dios, no sigue siendo igual. ¿Por qué nosotros seguimos iguales? Porque no hemos tenido la experiencia de Dios. Porque nos hemos conformado y hemos resuelto muy sencillamente, muy pobremente, que vivir nuestra fe, que tener una espiritualidad, es de pronto decir por ahí unas oraciones, que no es que sea malo, ¿no? Pero eso no es lo suficiente. Es de pronto asistir a unos ritos, es de pronto hacer una obra de caridad. Eso no es que no sea, pero es que esos son como los frutos del árbol. Es que una cosa es cuando cogen la raíz, chupa las vitaminas, chupa los minerales, etcétera, fortalece el árbol y da unos frutos. Está muy bien, pero yo no puedo quedarme por ahí con unos 3 fruticos miserables y feliz y el resto de cosas. Y esto es lo que nosotros tenemos solamente a partir de la experiencia de Dios. Cuando a nosotros todavía nos cuesta las cosas religiosas, es que no hemos tenido la experiencia de Dios, porque estamos viviendo todavía en un cumplimiento. Me toca cumplir esto, me toca cumplir esto, me toca cumplir.
Cuando uno tiene la experiencia de Dios, no toca cumplir nada. Es que Dios es mi vida, es que yo me gozo, es que me hace falta, es que así como respiro, así también vivo. Eso es distinto. Tenemos que pasar del cumplimiento a la experiencia y al enamoramiento de Dios. ¿Qué tal uno diciéndole al novio? Es que usted tiene que visitar a la novia todas las noches, es que usted tiene que traer una chocolatina. Ese bobo no sirve. ¿Qué va a servir? Si no sabe, no tiene la experiencia del amor. Es que cuando uno ama no tienen que decirle cómo tiene que hacer. Le nace, se le ocurre, le gusta, lo busca, le hace falta. Mientras que nosotros no hagamos este proceso en lo espiritual, sencillamente no hemos tenido la experiencia de Dios. Entonces hoy no es para desanimarnos, al contrario, es para empezar a poner en orden nuestra vida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Las dos cosas nos invitan a estar un poco más atentos, a escuchar mejor, a atender mejor a nuestro buen Dios. Queridos hermanos, ¿en quién vamos a profesar nuestra fe? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor nuestras intenciones, confiados en su misericordia, y digámosle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que no aparten su mirada del Cordero de Dios y puedan seguir escuchando sus palabras, roguemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Por todas las naciones de la tierra, para que el Señor ilumine a sus gobernantes y puedan garantizar justicia y equidad para todas las personas, roguemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por los novios, para que cultiven el amor en sus vidas y puedan en un futuro ser ejemplo de un matrimonio que no vive alejado del amor de Dios, roguemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por quienes se sienten llamados al seguimiento del Señor, para que sea el mismo Dios quien los ilumine en tomar una decisión y puedan, a ejemplo de Samuel, cumplir cabalmente la voluntad divina, roguemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por nosotros y nuestras familias, para que a la luz de la palabra de hoy, no dejemos de escuchar la voz del Señor que nos llama y podamos realizar los actos que le agradan, roguemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por todos los hermanos y hermanas que sufren en el alma y en el cuerpo la pandemia del coronavirus, para que experimenten el amor del Padre, el consuelo de Cristo y la fortaleza del Espíritu Santo, oremos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Acoge, Padre, nuestras súplicas y nuestra buena intención, para poder también decirte: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario alabarte y bendecirte, Padre Santo, porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles, arcángeles, alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección.
de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el día del Santo Bautismo. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nos libre de todos los males mientras aguardamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, saludémonos en el amor de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Amén.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame.
y mándame a ti para que con tus santos te alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Amén. Al amor materno de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, concebida sin pecado, Rogad por nosotros que recorremos a vos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Cristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. los santos pastorcitos, Rogad por nosotros. San José, Ruega por nosotros. ruega por nosotros. No olvidemos esa actitud a la cual nos invita hoy la celebración de la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha, y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que, alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Dios les regale a todos una semana muy feliz y un domingo realmente de bendiciones. Muchas gracias.